Decían que Dios nos dio dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y en la clase política tendemos a hacer lo contrario, a hablar mucho y escuchar poco. Y por eso yo creo que el ejercicio que en la tarde de hoy hemos realizado, el de escuchar a sectores tan importantes como es la enfermería, como es la medicina, como es la farmacia o como es la fisioterapia, es absolutamente fundamental. En primer lugar, porque la perspectiva que hemos escuchado en la tarde de hoy no es sino la realidad que se vive cada día en un punto de atención sanitaria, independientemente de la especialidad de la que estemos hablando. Y en segundo lugar, porque lo que hemos escuchado hoy es una reflexión abierta sobre cuáles podrían ser las recetas del futuro, en el corto plazo y en el medio plazo. Y no hay nada como escuchar a quienes están día a día en la consulta, en la planta de un hospital, en la oficina de una farmacia, atendiendo a un paciente, escuchándole, tratándolo, para saber qué problemas tiene la sanidad y, sobre todo, qué recetas son las que pueden cambiar el devenir de un área absolutamente fundamental, quizá la única que afecte al 100% de la población, porque todos, en algún momento de nuestra vida, podemos requerir del servicio sanitario y seguramente lo vamos a requerir. Y, por lo tanto, es un área transversal y que afecta siempre a toda la parte de nuestra sociedad. Vivimos en pleno siglo XXI, lo decía muy bien Blas, estamos en la era de la biomedicina, de la digitalización sanitaria, de la inteligencia artificial aplicada a la salud. Vivimos en una Europa referente en calidad asistencial, en investigación, en esperanza de vida. Deberíamos de vivir en una Europa también pendiente del cuidado y preocupada por el cuidado. Y, sin embargo, siendo, como somos, uno de los países más avanzados en derechos sociales y en protección sanitaria, pues tenemos una medicina, una sanidad que adolece en este momento de graves problemas y que en el momento en el que más recursos deberíamos de tener y más herramientas deberíamos de tener para mejorar la calidad de vida del paciente, encontramos más dificultades que nunca para poder hacer sencillamente no solo un trabajo, sino una vocación que representa claramente a los profesionales del área de la sanidad. Un sistema que cuide, que prevenga y que responda y que trate con rapidez y con calidad al paciente, un sistema que no deje a nadie atrás, es lo que todos queremos. Es la filosofía básica con la que cualquier especialidad sanitaria trabaja. Lamentablemente hoy esa expectativa no se cumple en nuestra región. Y eso también es un análisis objetivo. Hay problemas en la sanidad de Castilla-La Mancha que tenemos que corregir. No lo digo yo, lo acabamos de escuchar con los cuatro ponentes. Cada uno con su perspectiva, cada uno con su problemática, pero todos con un denominador común. Hoy la sanidad de Castilla-La Mancha requiere de una serie de intervenciones para poder mejorar la capacidad de atender al paciente y de hacerlo con eficacia. Lo dicen además con un dolor que podemos percibir cuando escuchamos a un profesional sanitario hablar de su profesión, con ese dolor del que se siente especialmente afectado, porque efectivamente la vocación con la que trabaja le invita siempre a ir un poco más lejos y la frustración que le provoca el no poder hacerlo genera unos niveles de ansiedad muy preocupantes hoy en las profesiones de atención sanitaria. Yo trato de alzar la voz y de denunciar día a día la situación que vive la sanidad de Castilla-La Mancha. No siempre me es posible, en muchas ocasiones tratan de silenciarme, pero yo no voy a desfallecer y voy a seguir trabajando para que la sanidad de Castilla-La Mancha tenga el lugar que se merece. En el debate sobre el estado de la región, el presidente de la Junta de Comunidades afirmó que, y abro comillas, estábamos en la mejor sanidad de nuestra historia. Cierro comillas. Hombre, yo creo que es una mentira importante. Claro que hemos avanzado mucho, pero no se puede calificar este momento, finales del año 25, como el mejor momento de la historia de la sanidad pública de Castilla-La Mancha, porque sería hacernos trampas y no habría peor sanitario que aquel que engaña a su paciente. Y, por lo tanto, lo primero es tener un verdadero diagnóstico de cuál es la situación que atraviesa nuestra sanidad. Es cierto que no es la única mentira que nos cuentan. Los datos presupuestarios lo dejan muy claro. En la pasada semana, en las comisiones de presupuestos, hablando en la Comisión de Sanidad, de las inversiones y de los gastos que se dejan de ejecutar solamente en materia sanitaria, quedó meridianamente claro que, independientemente del presupuesto que
se pinta en un papel negro sobre blanco para la sanidad, la ejecución del presupuesto es muy distinta y, por lo tanto, cada vez que en el área sanitaria, cada vez que el SESCAN, cada vez que la Consejería de Sanidad deja de ejecutar inversiones que tenía presupuestadas, lo que está dejando es de prestar una atención al paciente con cualquiera de los recursos necesarios que deja por la incapacidad de gestión de implementar. ¿Cuál es el resultado? Pues un sistema debilitado, con recursos en muchos casos infrautilizados y sin capacidad suficiente de responder a las necesidades reales. Hay un problema estructural muy grave, que son las listas de espera interminables, de las que hemos hablado y a las que me referiré. Hay un segundo problema tremendamente grave, que son los recursos insuficientes. Todo esto hay que sumarle un personal absolutamente agotado, escasamente reconocido y un trabajo muy poco coordinado, donde no todo el mundo que tenía que poder opinar en la atención a la salud opina. Y, por lo tanto, cuando tienes profesionales que no pueden opinar sobre la evolución de la sanidad en nuestra región, cuando tienes personal que es insuficiente, que está poco valorado, que está agotado, que está tensionado, con recursos insuficientes y con unas listas de espera interminables, acaba generando un problema muy serio en la sanidad pública que tiene que iniciar una vía de solución. No lo digo yo, los datos del Ministerio de Sanidad, según el informe SISLE, dice que Castilla-La Mancha es la región con el mayor número de pacientes de toda España que espera más de 6 meses de media una operación. Las listas de espera están, según los datos de la propia Consejería, que yo no pondré en duda, quizá algún profesional los pueda poner en duda, yo no lo voy a hacer, en 99.721 pacientes, el último dato conocido. Se ha incrementado en el año 25 10.000 pacientes más. Si hablamos de la quirúrgica, desde el año 15, desde la gestión del presidente García Page, se ha incrementado un 17% la lista de espera en quirúrgica. Si hablamos de las consultas externas, hoy tenemos 56.900 pacientes esperando. Se ha incrementado en 4.484 pacientes en el año 25 las consultas externas. Si hablamos, lo decía Pablo, de la atención primaria, yo lo hice en un ejercicio, en una rueda de prensa, saqué mi teléfono móvil y traté de pedir cita con el médico de atención primaria y no fuimos capaces, en plena rueda de prensa, de conseguir una cita para el médico de atención primaria porque las listas de espera estaban absolutamente desbordadas, la consulta estaba sin cita y solamente me ofrecían telemedicina. Esta fue la realidad. El problema no es estructural, no es inevitable, es de gestión. Castilla-La Mancha lleva demasiado tiempo adoleciendo de una nefasta gestión en el área de la sanidad pública y esto hay que revertirlo. Hay regiones con listas de espera más bajas que hay que caminar en esa dirección. Mirad, ha habido fallos de gestión importantes en los últimos meses que además perturban mucho más la situación de la sanidad. Hemos visto casos graves como el que se ha vivido en Talavera de la Reina en relación a los cribados del cáncer de mama, donde a cualquier gestor público se le puede escapar una empresa que decide dar un cerrojazo y abandonar el sistema, pero no se puede tardar 5 meses en dar una solución y no se puede tener a miles de pacientes, a miles de mujeres, más de 2.500, sin realizar una prueba de un cribado de cáncer de mama hasta que los medios de comunicación se hacen eco de que ha cerrado la empresa, de que hay mujeres a las que no se les está citando y entonces la Consejería reacciona para 5 meses después poner en marcha el cribado de los cánceres de mama. Por cierto, dijo el presidente García Page que en noviembre estarían todos los cribados hechos, estamos ya en diciembre, yo espero que nos den la respuesta oficial pronto para saber si han hecho todos los cribados o no se han hecho todavía. No es el único escándalo que hemos vivido de nefasta gestión. Hemos vivido el caso del laboratorio de anatomía patológica del Hospital de Toledo. Lo han denunciado los profesionales. Están hablando de intoxicaciones, de irritaciones, de vómitos, de sangrados nasales, de problemas respiratorios, de problemas hematológicos. Y tienen que soportar que el consejero de Sanidad salga diciendo que es mentira. ¿Cómo vas a propiciar a un profesional sanitario los medios necesarios para atender bien al paciente si cuando te está advirtiendo de que tiene problemas en un laboratorio lo que dices es que es mentira lo que el profesional te está trasladando? No puede haber tanta distancia y tanta falta de confianza entre el gestor político y el profesional que está al pie del cañón. La realidad es que al final, entre bajas obligatorias, restricciones, la problemática del laboratorio, lo que están provocando en el área sanitaria de Toledo son retrasos en los diagnósticos y es, según denuncian los profesionales, problemas con demoras graves en biopsias, en citologías, en pruebas esenciales o en casos de problemas graves desde un punto de vista de una enfermedad que no se han notificado al paciente. Estamos poniendo en riesgo la salud de nuestra gente y eso no es de recibo.
El Gobierno tiene que garantizar la prevención y la seguridad laboral de los profesionales. No podemos seguir permitiendo que haya ese nivel de agravio o de agresión a un profesional. Lo estamos viendo hace unos días o hace un tiempo en las consultas de urgencia, pero lo estamos viendo ya en las consultas de atención primaria, donde el paciente sufre agresión, no solo física, que es la que quizá aparece en un medio de comunicación, donde sufre agresión verbal, donde sufre presiones al médico, al enfermero que está en la consulta, al que trata con una temeraria situación que provoca impotencia y que provoca grave perjuicio para el profesional. Y si hablamos de la carrera profesional sanitaria, pues a mí me gustaría decir algunas cosas. En el debate sobre el estado de la región, y voy a volver a abrir comillas, el presidente Page dijo: significa que de implementarse ya la carrera profesional sanitaria, supondría el despido de miles de funcionarios. Cierro comillas. Todo es textual. Yo he leído el diario de sesiones. Utilizar la amenaza para dirigirte a tus trabajadores no siempre es un buen sistema. Yo creo más bien que es un error garrafal. Utilizar la amenaza en sede parlamentaria con carácter oficial en un debate tan serio como es el debate de Estado de la Región para decirle a tus profesionales que si reclaman algo que ya tienen todos los profesionales sanitarios de toda España, vas a acabar despidiendo a la mitad, pues es cuando menos una amenaza de todo punto intolerable. En 2015, cuando el presidente Page prometió recuperar la carrera profesional, parece que no había problemas con los despidos. Pero es que, programa electoral del Partido Socialista del año 2015, punto 442, se retomará el desarrollo de la carrera profesional. No se cumplió. Programa electoral del año 2019, del presidente Page, punto 454, trabajaremos para retomar e implementar y desarrollar la carrera profesional del Servicio Sanitario de Castilla-La Mancha. Tampoco se cumplió. Programa electoral del año 23, punto 479. Seguiremos trabajando por regular adecuadamente la recuperación de la carrera profesional sanitaria. Y los presupuestos que se están debatiendo en este momento en el Parlamento de Castilla-La Mancha traen la prohibición expresa de la carrera profesional sanitaria por parte del Partido Socialista y del presidente de Castilla-La Mancha, con la total seguridad de que en lo que queda de legislatura no se va a recuperar. ¿Hasta cuántas veces se puede incumplir la palabra? ¿Hasta cuántas veces se puede mentir al profesional del que depende la capacidad de atender a nuestros pacientes? ¿Por qué jugar con la seguridad de que el profesional que está al pie del cañón con el paciente va a cumplir siempre con su obligación y va a obviar cuando tiene un paciente delante que no se están reconociendo sus derechos porque lo único que le preocupa en ese momento es sanar al paciente? No puede ser que los sanitarios de Castilla-La Mancha sean los únicos que no han recuperado la carrera profesional por un motivo clave. La recuperación de la carrera profesional sanitaria no solo es un derecho que merecen los sanitarios, es un derecho que merecen los sanitarios, pero no solo es eso, es mucho más. Es la capacidad de poder dar mayor estabilidad y la capacidad de poder atraer más profesionales con los que poder planificar con mucho más recursos una atención sanitaria de futuro mucho más cualificada. Es la capacidad de no quedarnos atrás y de no expulsar el talento. Es la capacidad de ser atractivos. Sin carrera profesional, los sanitarios de Castilla-La Mancha no solo no están reconocidos, sino que la sanidad pública de Castilla-La Mancha está perdiendo la oportunidad de estar al nivel de cualquier otro sistema de salud. Y, por lo tanto, la recuperación de la carrera profesional no solo es clave para el reconocimiento de la labor de los sanitarios, sino que es clave para el mantenimiento del sistema de salud y para su mejora. Yo quiero finalizar ya, no quiero entretenerles, pero quiero hacer algunas aportaciones a lo que a mí me gustaría comprometerme hoy en este foro permanente, delante además de los colegios profesionales, para que no solo sea un compromiso público, sino que sea un compromiso con ellos, con vosotros. Mirad, es fundamental en primer lugar, cuando lleguemos al Gobierno de Castilla-La Mancha, llevar a cabo una atención integrada de toda la sanidad. Ningún elemento que participa de la sanidad debe de estar fuera, tampoco la farmacia. Y es fundamental que, en primer lugar, haya una escucha real para hacer un análisis real de la problemática de la sanidad y hacer una planificación estratégica real del corto, del medio y del largo plazo. Tenemos que plantearnos qué sanidad queremos en 2030 y qué sanidad queremos en 2040. Y hay que hacerlo contando con todos los que participan de la gestión sanitaria. No se puede afrontar una modernización de la sanidad en Castilla-La Mancha si no hay una gestión integrada de la sanidad, si no hay una planificación de la gestión sanitaria y si no hay una opinión de todos los que participan en
la atención sanitaria con el aprovechamiento integral de todos los recursos que ofrece la sanidad. En segundo lugar, hay que recuperar la carrera profesional sanitaria. Yo lo dije en sede parlamentaria no hace mucho y hoy lo reitero, con esta rotundidad. La primera decisión que tomaré en el primer Consejo de Gobierno que yo presida, en su primer punto, será la de recuperar la carrera profesional sanitaria. Porque pocas cosas hay más importantes hoy en Castilla-La Mancha que mejorar nuestra salud. Y empieza la mejora de nuestro sistema sanitario por la recuperación de la carrera profesional como el elemento clave que tiene que permitirnos hacer una planificación estratégica del sistema de salud en el medio y en el largo plazo. Pondremos en marcha, y es fundamental hacerlo, un plan de choque contra las listas de espera. Sé que aquí siempre surge la duda de cómo quieres hacerlo, y yo siempre respondo de la misma forma. En primer lugar, sentando a los profesionales y preguntándoles a ellos, porque la mejor forma de saber cómo podemos reducir las listas de espera es sentando a los profesionales y planteándoles en cada una de las áreas de salud y con un trabajo coordinado cómo podemos adelantar la lista de espera y cómo podemos poner el contador a cero. Hay que poner también en marcha un plan de reducción burocrática y un plan de modernización de la Administración. La obsolescencia no puede formar parte del día a día de la sanidad. No solo me estoy refiriendo a la adquisición de material sanitario de alta tecnología sanitaria, que por supuesto, y hacerlo además pensando en la que hace falta en cada lugar, no en la compra indiscriminada de material sanitario que se puede depositar en una consulta y que no tiene uso, que algo ha sucedido de esto también en Castilla-La Mancha. Me estoy refiriendo a la modernización de la Administración, a la agilidad de los trámites con la Administración, a la capacidad de poder compartir expedientes en aquellas personas que tienen que tener la capacidad de hacer un expediente. Es fundamental tomarse muy en serio, y yo lo haré como presidente, la modernización de la atención primaria. La atención primaria tenía un fin, que es la prevención, y nació con ese fin, y durante muchos años fue un claro elemento de éxito. Yo créanme que algo sé de atención primaria y que algo escucho de atención primaria. Yo también tengo algún profesional en la atención primaria. Mi hermana es médico, y médico de pueblo, de lo que está muy orgullosa. Y por lo tanto algo de información recibo de cuáles son los problemas de la medicina y de la medicina en el ámbito rural. Modernizar la primaria es devolver a la primaria la capacidad de tener una atención asistencial y preventiva. Es la capacidad de poder hacer medicina en el mundo rural para evitar que la gente enferme. Es la capacidad de poner recursos que disminuyan el coste sanitario cuando el paciente tiene que venir a la puerta de un hospital. Y para eso hay que hacer una modernización de la atención primaria, que pasa, claro, no puede ser de otra manera, por el refuerzo del personal, por la modernización de las instalaciones y por el aumento de recursos para que se pueda combinar durante un tiempo la asistencialidad necesaria que va a seguir llegando con la actuación preventiva. Y eso requiere de una modernización y de un proyecto de actualización de la atención primaria. Y, por supuesto, hay que reforzar todas las áreas de salud, también la de la fisioterapia, que tiene que tener un papel relevante en la atención primaria para prevenir enfermedades. Cuando alguien solamente reduce a una hoja de Excel la sanidad, lo cual es un error garrafal, debería de entender que prevenir disminuye los costes de esa hoja de Excel. Y, por lo tanto, aunque la atención primaria y la atención sanitaria tiene que tener un carácter claramente humanitario y claramente de trabajo cercano con el paciente, deberíamos de analizar desde el punto de vista de la gestión cómo podemos mejorar el reparto de los recursos. Y el reparto de los recursos se mejora cuando previenes en lugar de cuando actúas. Es fundamental mejorar la atención hospitalaria y hay que garantizar los servicios hospitalarios. Esto hay que hacerlo dando estabilidad a las plantillas y dimensionando las plantillas en base a las necesidades que tiene cada área hospitalaria. Es fundamental, por lo tanto, que protejamos a los profesionales sanitarios, que cuidemos de su salud, que cuidemos de su salud mental también, que tras la pandemia ha quedado muy tocada, y es fundamental que haya planes de prevención para cuidar de los sanitarios. Y es fundamental poner en marcha figuras que pueden también facilitar la mejora de la prevención, figuras como la de la enfermería escolar que hemos defendido en sede parlamentaria en muchas ocasiones y que lo seguimos haciendo, son vitales para avanzar en ese sentido. En definitiva, como decía en la primera reflexión de estas conclusiones sobre las que quiero girar mi proyecto sanitario, hay que poner en marcha un plan estratégico de la gestión de la sanidad pública en Castilla-La Mancha, contando con los profesionales, planificando la gestión y devolviendo la palabra a quien está en la puerta atendiendo al paciente. Termino con una última reflexión. Efectivamente, somos un gran país de la Unión Europea, somos un país líder en calidad sanitaria
y no hay razón para que Castilla-La Mancha no esté a la cabeza de ese liderazgo de la atención sanitaria. Nuestros ciudadanos no merecen una sanidad del siglo pasado. Estamos en 2025 para 2026 y no podemos seguir actuando exactamente igual que en el año 80 o que en el año 90, porque el mundo ha evolucionado, porque el paciente ha evolucionado, porque la tecnología ha evolucionado y porque hay que plantear una sanidad del siglo XXI para una ciudadanía del siglo XXI y para unos profesionales del siglo XXI. Por supuesto que hay que gestionar con rigor, hay que gestionar con responsabilidad y hay que gestionar con humanidad. Esa sanidad que está por llegar, que en muchos casos es recuperar el sentido con el que nació nuestro sistema sanitario público en Castilla-La Mancha, es con la que yo me quiero comprometer, porque nuestros profesionales se lo merecen, pero sobre todo porque nuestros ciudadanos se lo merecen. Y al final cualquier profesional de la salud está trabajando pensando en sus ciudadanos y yo quiero gestionar de la mano de nuestros profesionales, pero pensando en nuestros ciudadanos. Y lo haremos juntos y lo haremos muy pronto, dentro de año y medio. Así que muchísimas gracias y ha sido un placer compartir esta noche con ustedes.